Hola, ¿cómo están todos? Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos. Este es su devocional, o más bien nuestro devocional de cada día, donde el Señor quiere exhortarnos, donde el Señor quiere hablarnos y día a día quiere traer una transformación en cada uno de nosotros que a Dios gracias le conocemos. Y quiero invitarte, mi hermano, si es que puedes cerrar tus ojos, a hacer una oración. Vamos a declarar este tiempo que el Señor quiere con nosotros. ¿Para qué? Para que podamos entender lo que el Señor quiere para tu vida y para mi vida este día. Cierra tus ojos, si es que puedes, si no vas manejando. Padre Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestro entendimiento, quitando, quitando, Señor, de nuestro entendimiento todo obstáculo, Señor, que impida escuchar tu dirección, escuchar todo lo bueno que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy, Señor. Sé tú tomando el control, sé tú, Señor, limpiando nuestro corazón, Señor, con ese colirio con el que limpias nuestros ojos, Señor, para poder ver más allá de lo que nuestro entendimiento puede ver, Señor, que nuestro razonamiento, Señor, puede ver y mostrándonos, Señor, que tu voluntad en nuestra vida sigue siendo buena, sigue siendo agradable, sigue siendo perfecta, Señor. Hoy te damos a ti la gloria, la honra, el honor y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pues bien, el tema que a mí me tocó este día se llama el perdón y la guía de Dios. El perdón y la guía de Dios. Y viene basado en un salmo que es de mucha bendición para mi vida, que lo había escuchado, pero como les comentaba, lo había escuchado, no lo había leído, no había puesto atención en lo que el Señor quería hablar a mi vida. Y desde el día que me lo dieron, estuve estudiando este salmo donde habla y donde dice así, vamos a leerlo en dos versículos. Dice, Salmo de David, la dicha del perdón, no sé qué título traiga tu Biblia, pero aquí en esta dice, la dicha del perdón. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mi hermano, dice esta palabra que tú y yo necesitamos ser personas bienaventuradas. ¿Y qué quiere decir bienaventurado? Feliz más que feliz. En todo momento estar contento. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto tus ojos en ti y te ha perdonado de todo el pecado que tú tenías, que yo tenía. Él dice esta palabra que tu transgresión ha sido perdonada y ha cubierto tu pecado. ¿Cómo? A causa del sacrificio que Él hizo por ti y por mí en esa cruz. En esa cruz donde llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, ¿sí? Así de que tú no te puedes hacer a un lado y decir, ah, no, yo no tengo pecado, estoy enfermo, pero no tengo pecado. No, mi hermano, el Señor dice aquí que debe de ser y necesitamos ser personas bienaventuradas, que en todo momento estemos contentos porque el Señor ya hizo la obra en tu vida y en mi vida. El Salmo es Salmo 32 a partir del versículo 1 y trae 11, 11 versículos, pero los 11, mi hermano, son de una bendición constante que necesitamos escudriñar, que necesitamos leer. ¿Para qué? Para poder entender el propósito de Dios trae para tu vida
y para la mía. Este salmo, el salmista expresa la dicha, la felicidad que necesitamos experimentar al conocer su perdón, al conocer el sacrificio que Él hizo por tu vida y por la mía. Dice su palabra que Él no tenía pecado, ¿sí? Y que Él fue traspasado, molido por nuestras rebeliones, por nuestras enfermedades. Y Él fue como oveja al matadero, callado. ¿Por qué? Porque Él sabía y entendía el propósito, ¿sí? Que tu vida tenía para el Evangelio, para que tú y yo, ¿sí? Fuéramos esas personas que necesitamos vivir en gozo constante, aunque el mundo se ha encargado de recordarte tu pecado, de decirte muchas veces que no sirves, que eres una persona que no vale a causa del pecado y que temes acercarte al Señor a causa de ese mismo pecado. ¿Qué crees, mi hermano? El Señor nos perdona. El Señor abre sus manos y nos dice, no tomes en cuenta este pecado, necesitas vivir no en tristeza, sino en la bendición de saber y entender que ahora he puesto mi mirada en ti, en cualquiera de nosotros que estamos aquí por un propósito. El propósito, ¿sí? De entender que el pecado ya no se debe de enseñorear de tu vida y de mi vida, que necesitamos reconocer que el Señor hizo un sacrificio por cada uno de nosotros. Y ahora, ¿sí? Aunque el mundo se encargue de decirte muchas veces que no sirves, que no eres tomado en cuenta, que no vales, el Señor te dice el día de hoy que todo eso, ¿sí? Necesitamos escudriñarlo día a día. Necesitamos entrar en la presencia de Dios y escuchar que tú y yo, mi hermano, somos esos hijos amados, donde el Señor se goza cuando tú y yo le empezamos a tener una comunión con Él todos los días. ¿Para qué? Para que cuando se levante alguna situación de que traiga a tu vida desánimo, el Señor te levanta y te dice, por ti, por el propósito de verte que tú hablas, que tú llevas el Evangelio a más y más personas, haces válido el sacrificio que yo hice en la cruz. Y David reflexiona sobre la bendición y el perdón divino, así como quiere que tú y yo el día de hoy reflexionemos sobre escudriñar este salmo, donde nos habla el salmista que necesitamos saber y entender la dicha por la cual tú y yo fuimos llamados. La dicha por poner o de poner en primer lugar lo que Dios promete darnos, su perdón. ¿Sí? ¿Para qué? Para que tú y yo no tomemos en cuenta el pecado de nuestro hermano, de nuestro entorno, donde se levantan cosas que, como te decía, te quieren someter a la voluntad del enemigo. Perdón, mi hermano. Dice, cada uno de nosotros necesitamos experimentar el perdón de Dios, ser perdonado o perdonada, dependiendo sea el caso. Dios dio su vida por cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, tú y yo somos un propósito por el cual el Señor entregó a su Hijo a morir en una cruz. Dios vio en ti y en mí un propósito muy grande y vamos a estarlo escudriñando este día, ¿sí? Al leer este salmo, al escudriñar este salmo. ¿Qué es lo que hará el Señor ahora al conocerle, ¿sí? Sentirnos perdonados.
quitar toda esa transgresión que el mundo quiere poner en ti, quitar y vivir ahora en gozo. El versículo 3 dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día. Tú y yo, cuando no conocíamos este sacrificio que el Señor hizo, ¿qué crees? Nuestros huesos por dentro se sentían que se quebraban, que no servíamos. Es más, nos sentíamos como personas de 70, de 80 años, siendo personas jóvenes. ¿Por qué? Porque éramos ciegos, andábamos en el mundo sin conocer la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y cada uno, ¿sí? Teníamos el pensamiento erróneo, equivocado, de que nosotros valíamos por lo que éramos. Y el mundo se había encargado de decirte que si tú tenías 1 peso, 2 pesos, ya eras una persona importante para mucha gente. Y hoy el Señor nos muestra que no es así, que necesitamos en todo momento estar llenos de gozos, ser bienaventurados, feliz más que feliz, conociendo el sacrificio que el Señor hizo por ti y por mí. Dice este título, el perdón que Dios nos dio, ¿sí? Sabiendo que tú y yo no éramos personas agradables, ¿sí? Y que mucha gente, ¿sí? Te hacía a un lado, te decía, no, hazte para allá, contigo no me junto, contigo no quiero saber nada de ti. Pero ¿qué crees? El Señor vio en ti un propósito muy grande y puso esa luz en tu corazón y en tu entendimiento. ¿Para qué? Para poder, ¿sí? Ser usado, para poder ser instrumento de bendición para mucha gente. El Señor quiere que ahora que conocemos que Él ya te perdonó de todas las transgresiones, de todos los pecados que tú tenías, ¿sí? Ahora eres instrumento de bendición. Dice su palabra que Él nos rescató de un hoyo cenagoso, donde metió su mano literalmente y te sacó del fango, del lodo, de la perdición, de la pudredumbre. ¿Y qué crees que empezó a hacer? Un trabajo en ti, un trabajo en mí. ¿Y qué crees, mi hermano? No ha terminado ese trabajo. Sigue puliéndote como ese diamante, ¿sí? Llevándonos a un fuego tan persistente que va a hacer que se quite, dice esta enseñanza, toda transgresión, toda impureza, perdonándonos, ¿sí? A nosotros primero. ¿Para qué? Para que después nosotros, siendo instrumento de bendición, ¿sí? Perdonemos el pecado de mucha gente que nos rodea, de muchas personas que se equivocan al no conocer el Evangelio, ¿sí? Pero ¿qué crees, mi hermano? Tú y yo tenemos un propósito en la vida. Dice esta enseñanza que tú y yo necesitamos andar bienaventurados, contentos, felices. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones que te meten el pie, que te hacen a un lado, que te pican los ojos, que te jalan, que no te permiten avanzar, tú y yo somos instrumentos de bendición para mucha gente y necesitamos andar llenos de gozo, llenos, ¿sí? Del conocimiento de saber que el Señor ya nos perdonó, que el Señor ya te cambió tu vana manera de vivir en ser una persona que se acerca a la luz del Evangelio. ¿Para qué? Para llenarnos de esa luz, llenarnos de bendición y empezar a llevar las buenas nuevas del Evangelio a mucha gente que como tú y yo andábamos ciegos, andábamos tristes, andábamos cabizbajos. ¿Por qué? Porque no le encontrábamos sentido a la vida. El versículo 3 dice que andábamos como, como rotos por dentro, como que nuestros huesos, ¿sí? Andaban deshaciéndose. ¿Por qué? Porque no conocíamos
la verdad y la vida. Ahora el Señor quiere atraernos a entender que Él es el camino, que Él es, ¿sí?, la persona que te da un valor, el valor de ser su hijo, y te da el poder y te da la autoridad para poder hablar las buenas nuevas donde quiera que te pares. Ser esa persona bienaventurada, contenta. Lucas, en el versículo 19, en el capítulo 19, versículo 40, dice que cuando tú y yo andamos contentos, ¿sí?, conociendo el sacrificio que el Señor hizo, si tú y yo andamos contentos y no hablamos, ¿qué crees, mi hermano? Aún las piedras hablarán, aún las piedras hablarán. Pero ¿qué crees? El Señor no quiere dar esa bendición a las piedras, te las quiere dar a ti. Necesitamos levantar nuestra mano con gozo, con alegría y siempre estar llenos del Evangelio, de las buenas nuevas, de tener una comunión con el Señor todos los días. ¿Para qué? Para poder ser llenos de su gracia, de su amor, de su misericordia y de cada uno de los frutos que el Señor ya puso en ti. Ya están en ti, mi hermano. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Empezar a explotar los recursos que el Señor ya puso en cada uno de nosotros. Hacernos entender que tú y yo valemos su sangre poderosa. ¿Para qué? Para que empecemos a perdonar y a hablar, ¿sí?, todo lo que el Señor nos está enseñando a través de personas, ¿sí?, que también estuvieron como yo, ciegos, que no veían, que no entendían el propósito por el cual el Señor, ¿sí?, hizo ese sacrificio. Ahora lo que quiere el Padre para tu vida y para la mía es que reconozcamos, ¿sí?, que necesitamos andar felices. David había entendido esto. Vamos a leer Romanos, Romanos 4, versículos 6 y 8. Romanos 4, versículos 6 y 8. Dice, David, como también David habla de la bienaventuranza del hombre, a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Tú y yo, mi hermano, el Señor ya quitó ese pecado. Ahora quiere que tú y yo seamos instrumento de bendición, donde, como te decía hace rato, si tú y yo callamos, nuestros huesos van a seguir, ¿sí?, siendo rotos, siendo quebrados. No vamos a cumplir el propósito por el cual el Señor ya entró en tu corazón, y nuestro pastor se ha encargado de decirnos que el Señor, ¿sí?, ha hecho una limpieza profunda dentro de nosotros. ¿Para qué? Para que empecemos a hacer luz en medio de las tinieblas, para que empecemos a llevar las buenas nuevas de salvación a personas que como tú y como yo no conocíamos. ¿Para qué? O el propósito del cual dice este versículo, ¿sí?, que necesitamos andar contentos. ¿Por qué? Porque el Señor ya puso los ojos en ti y ya puso los ojos en mí. Desde antes de que tú y yo naciéramos, el Señor ya tenía un propósito para cada uno de nosotros, ¿sí? Pero ahora, ¿qué quiere el Señor? Que tú y yo hablemos, no nos callemos, porque el callarte, mi hermano, va a hacer que tú, ¿sí?, que toda tu energía vaya decayendo. Vas a ser como esa flor que a causa de situaciones de smog, de sol, de adversidad, se va desgastando. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que tú y yo tengamos una comunión con Él, donde nosotros, ¿sí?, podamos confesarle todas las iniquidades que nosotros teníamos, y
empezará Él a hacer en cada uno de nosotros una obra de bendición para mucha gente, para que más personas vengan al conocimiento de la verdad, conociendo el sacrificio que Él hizo para que tú y yo seamos bendecidos, bendecidos. Sí, lo oíste bien, por un propósito. Pero ahora el Señor quiere que tú y yo seamos atraídos, ¿sí? Con lazos de amor, para que empecemos a conocer lo que dice este mismo salmo, pero ahora en el versículo 8. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Como te decía, sobre ti fijaré ojos, sobre ti fijaré. Nosotros tenemos una gran nube de testigos donde ve si somos de bendición o seguimos siendo igual, o seguimos siendo esas personas señaladoras, acusadoras de pecados que el Señor ya nos perdonó y que por lo tanto tú y yo debemos ser empáticos y conocer el pecado que tiene mi hermano y qué crees, acercarlo al conocimiento. Tú y yo somos ese vínculo para que el Señor perdone su pecado. Tú y yo somos personas para que vengan al conocimiento de la verdad, donde ese camino, esa verdad, ¿sí? Sea el Señor en cada uno de nosotros, como lo fue ya contigo, a causa de muchas personas que estuvieron en oración constante, donde tú decías, no, este no es justo, yo no lo quiero en mi equipo. O como cuando eras joven que hacían partidos, yo le compartía a mi hijo que cuando hacían partidos en la calle, ¿sí? Muchos veíamos, ah, no, este sí puede, ah, no, este también. No, mi hermano, ¿qué crees? Para el Señor ya todos valemos su sangre poderosa, su sangre, la cual nos limpia de todo pecado y nos hace aceptos a ti y a mí, y no hay, dice la palabra, que no hace acepción de personas en ninguno, en nadie. Todos valemos su sangre poderosa. ¿Por qué o para qué? Dice este capítulo de esta enseñanza. Necesitamos la guía de Dios, la guía de Dios. Y Pablo entendió verdaderamente esta guía, la guía donde él, ¿sí? Quiere transformarte en una nueva criatura. Segunda de Corintios 5:17 habla de que a los que estamos en Cristo, nuevas criaturas somos, que las cosas viejas pasaron, tu pecado ya quedó atrás. ¿Por qué? Porque ahora estamos en Cristo. Ahora conocemos el propósito por el cual el Señor, ¿sí? Se acercó a cada uno de nosotros, ¿sí? Y no es que tú hayas aceptado al Señor. Dice la palabra que el Señor nos amó primero. El Señor vio en ti un verdadero propósito. ¿Para qué? Para que no seas piedra, para que no seas esa persona que tengamos que estar jalando, ¿sí? Sino que entienda el propósito por el cual el Señor se acercó a ti y todos los días quiere hablarte y quiere decirte que tú eres una bendición para mucha gente, ¿sí? Vamos a escudriñar ahora el versículo de Segunda de Corintios 5, pero ahora quiero que me acompañes, mi hermano, al versículo 19. Versículo 19. Segunda de Corintios 5:19. Y ahí vamos a entender el propósito por el cual el Señor entregó a su Hijo a morir en una cruz. Dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tú y yo, mi hermano, no éramos aptos para el evangelio, pero ¿qué crees? El Señor vio en ti un corazón dispuesto, un corazón moldeable, una lengua que va a extender el reino de Dios a mucha gente, ¿sí? Y Él
el día de hoy dice, te encargo la palabra de reconciliación. Tú y yo somos llamados a ser personas que reconcilien al mundo con el Señor. Y el versículo 20 dice, así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios, escucha esto mi hermano, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Tú y yo necesitamos entender que somos una bendición para mucha gente y necesitamos llevar el evangelio, ¿sí? Rogándole a las personas que se acerquen a Dios, que ya no tomen ellos en cuenta los pecados de mucha gente que les rodea. ¿Por qué? Porque Dios ya no lo toma en cuenta. Dice la palabra que Él toma todos nuestros pecados y los avienta al fondo del mar. Y ahí nunca más se acuerda de ellos. Y nosotros, si somos hechos a imagen y semejanza del Señor, ¿qué crees que tenemos que hacer? Lo mismo, no tomar en cuenta los pecados de mucha gente. Necesitamos, decía nuestro pastor ayer, el pastor Víctor, que necesitamos renovar nuestro entendimiento para poder entender la buena voluntad del Señor en tu vida y en mi vida, buena, agradable y perfecta. Ahora tú y yo necesitamos llevar palabras de bendición. Ahora tú y yo necesitamos reflejar el amor que el Señor ya puso en ti y necesitamos vivir de continuo bienaventurado, reconociendo, ¿sí?, que no somos justos, pero somos justificados por su sangre. Y ahora el Señor quiere que tú y yo vivamos felices, cantemos, cantemos todos los días, aunque el hermano me puso el pie, aunque el hermano habló mal de mí, ¿qué crees? Mis ojos, tus ojos, mi hermano, deben de estar puestos en el autor y consumador de tu fe, en el Señor Jesús. Y ser, ¿sí?, esa persona que perdone pecados. Sí, nos enseña nuestro pastor que lo perdone Dios. ¿Yo por qué? Tú y yo, dice esta palabra, que somos embajadores de buenas nuevas, que somos personas encargadas ahora por Dios, dice esta palabra, rogándonos, rogándonos que vayamos, que toquemos una puerta y que le digamos, como decía Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque así ya lo hizo conmigo. Amén. Entonces, tú y yo valemos la sangre de Cristo. Necesitamos reconocer el perdón en nuestras vidas y todos los días tener íntima comunión con el Señor. Decía nuestro hermano Sens el día de ayer, necesitamos tener comunión día a día con la palabra de Dios, venir, entrar a su aposento y decirle, Señor, me he equivocado, ¿sí? Me he equivocado, no he hecho lo correcto, he sido esa persona negligente, ahora quiero ser esa persona diligente, entender el propósito por el cual tú entregaste a tu hijo a morir en una cruz por mis pecados. Y necesito llenarme de la bendición, de la unción de Dios para empezar a romper con todas esas cadenas que no te permiten avanzar. Necesitamos reconocer que Dios todos los días está, mi hermano, está esperando que tú y yo vengamos. Dice, entremos hasta el trono de la gracia para poder hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Para cuando alguna persona esté transgrediéndote, esté señalándote, tú seas justificado, yo sea justificado por la sangre de Cristo. Amén, amén. Pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por esta palabra, por este ministerio que si no lo entendíamos así, hoy el Señor los pone en nuestros corazones. Cierra tus ojos. Padre Dios bendito, te damos las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque a causa del pecado
no podíamos ver. Pero hoy, Señor, reconocemos, Señor, que tú entregaste a morir a tu Hijo por cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, nos has entregado, Señor, ese ministerio de reconciliación, donde nosotros, Señor, debemos de levantar nuestra mano para poder seguir avanzando, para poder seguir siendo, Señor, esas personas que extiendan tu reino, Señor, que lleven el evangelio a toda persona, Señor, que no veamos, Señor, que no tomemos en cuenta sus pecados, sino que al contrario, Señor, los veamos a través de tu sangre poderosa, Señor, que cada uno de nosotros seamos, Señor, mudados en nuevas personas, Señor, no tomando en cuenta sus pecados, Señor, sino al contrario, Padre bendito, exhortándolos, acercándolos, Señor, al pleno conocimiento de tu verdad. Y ayúdanos, Padre, a nosotros, si hemos hecho algo indebido, Señor, si hemos servido de piedra de tropiezo, Señor, quita todo enojo, toda ira, toda molestia, Señor, que nuestro corazón quiera abrazar. Y ahora te pedimos, Señor, que sigas hablando, Padre, que sigas usándonos, Señor, no como piedras, sino como personas, Señor, que lleven el evangelio a toda persona que tenga alguna necesidad, Padre bendito. Hoy te damos a ti toda la gloria, toda la honra, Señor, todo el honor y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén